Matrices. José Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, mira, con el ánimo alto y presto y dispuesto para, como digo siempre, comenzar la semana. Desde Andorra te enviamos las muchísimas gracias, como siempre. Y mientras está llegando Artur a nuestros estudios, que se incorporará para a hablar de esta otra realidad, solapada con lo que vemos, oímos, incluso llegamos a degustar y sentir, vamos a hablar de un notición. José Luis, hace años atrás hablábamos de que si vivíamos en una especie de Matrix. Y fíjate, ¿te acuerdas? Después de mucho tiempo, que parece ser que hay un estudio científico que evidencia que nuestro universo, el conocido universo, Carchís la mar, es un holograma. Impactante, ¿verdad? Bueno, además es un estudio científico llevado a cabo por un equipo de investigación muy puntero y han sido varios países los que han intervenido en esta investigación. Al principio ellos yo creo que empiezan a ver algo y deciden aunar fuerzas para llegar a una conclusión correcta, ya que la resolución final es tan sorprendente que, claro, necesitan mostrar públicamente que efectivamente un equipo de diversos científicos llegan a esta conclusión. Y concretamente ha sido en el Reino Unido, en la Universidad de Southampton, también la Universidad canadiense de Waterloo, y dos institutos italianos, el Instituto de Física Nuclear italiano y la Universidad de Salerno. Con lo cual vemos que detrás hay gente que le ha prestado una importante atención y han decidido aunar fuerzas para sacar esto a la comunidad científica. Yo no me he dado cuenta que no ha tenido demasiada repercusión. Y es que es como que ciertas noticias no quisieran que trascendiese. Bueno, han publicado el estudio en la Physical Review Letter, un magazine científico bastante reputado, y bueno, la verdad es que las conclusiones que han llevado son sencillamente sorprendentes. ¿Cuál de ellas destacarías más, José Luis? Bueno, básicamente ellos, concretamente uno de los profesores que más concienzudamente ha investigado este tema ha sido Kostas Skenderis, quien ha dicho que el universo en 3 dimensiones que sentimos, oímos y que nosotros percibimos, incluso el tiempo de este universo, incluso toda la realidad que tenemos, es una proyección de algo bidimensional. Fíjate lo que está diciendo, que no estamos en un plano de 2-3 dimensiones, de 3 dimensiones, de 4, dice que todo emana de un plano bidimensional y se proyecta en un plano tridimensional que es el que percibimos. Básicamente está diciendo que todo es un holograma. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, hay más. Si te parece, José Luis, hay una película que yo siempre he dicho que los guionistas o canalizaron una información o, fruto de la casualidad, acertaron muchas cosas. Y me refiero a la película Matrix. Vamos a poner brevemente, y quiero que comentes lo que se dice entre el arquitecto y Neo, que creo que no se aleja mucho de la realidad. ¿Te parece? Por supuesto. Vamos allá. Hola, Neo. ¿Quién es usted? Yo soy el arquitecto. Soy el creador de Matrix. Tienes muchas preguntas y aunque el proceso ha alterado tu conciencia, sigue siendo indefectiblemente humano. Ergo, habrá respuestas que comprendas y habrá otras que no. De igual modo, aunque tu primera pregunta tal vez sea la más pertinente, es posible que seas consciente de que también es la más irrelevante. ¿Por qué estoy aquí? Tu vida solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada, connatural a la programación de Matrix. Eres el producto eventual de una anomalía que, a pesar de mis denodados esfuerzos, no he sido capaz de suprimir de esta armonía de precisión matemática. No ha respondido a mi pregunta. Muy cierto. Eres más rápido que los otros. ¡Quiero salir! Quiero salir. Matrix es más antiguo de lo que crees. Yo prefiero datarlo desde que aparece una anomalía integral hasta que surge la siguiente, en cuyo caso esta sería la 6ª versión. ¿Cuántos son bobadas? 3. Tengo miedo. Solo hay 2 explicaciones posibles. ¿Cómo es posible? O nadie me lo dijo. O es que nadie lo sabe. Exacto. Como sin duda estarás deduciendo, la anomalía es sistémica y por eso crea fluctuaciones hasta en las ecuaciones más simplistas. No puedes obligarme a nada. ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Puedo decir lo que me puedes controlarme! ¡Viejo capullo blanco! Elección. El problema es la elección.
José Luis, si el problema es la elección, ¿qué eligen nuestras papilas gustativas? ¿Qué eligen nuestro campo visual? ¿Qué elige nuestro tacto? ¿Realmente lo que tocamos es lo que queremos tocar? ¿O solo es en apariencia? Bueno, según el arquitecto, nuestro sabor, olor y todos nuestros sentidos obedecen a una ecuación resultante de un factor no balanceado o algo parecido a lo que está diciendo. En resumidas cuentas, lo que trata de decir que no existe el caos, todo obedece a un orden y ese orden está basado en una especie de secuencia matemática, por usar un término que lo resuma rápidamente. Pero sí que te puedo decir, esto, aunque nos parezca revolucionario y muy nuevo, tiene muchísimos años. Desde hace miles de años se estudia por parte de diversas disciplinas este tipo de efectos, como pueda ser la gematria, como pueda ser la cábala. Y, por supuesto, en otras culturas también se ha estudiado. Evidentemente, nos damos cuenta de que algo conocían estas personas cuando afirmaban, incluso los grandes filósofos, la gran filosofía griega, de alguna manera identificaba que todo emanaba de los números. Era una especie de efecto divino o una especie de resultante divino. Todos los juegos numéricos que existen y que básicamente son como una especie de resultante a todas nuestras vidas. Nada obedece a una casualidad. Pero es que voy incluso más lejos, porque evidentemente si nosotros estamos pensando que estamos siendo emanados de algo bidimensional, o que ellos dicen que es bidimensional, además, fíjate que estos científicos llegan a decir, concretamente Skenderis dice que ellos descubren algo muy peculiar. Se dan cuenta de que en el punto centro de donde emanó el universo, el llamado Big Bang, a medida que ese Big Bang que sigue en proceso de expansión, a medida que te alejas o que te vas al punto más lejano, esa realidad o ese holograma es inmaduro. Ese holograma empieza a madurar con el tiempo. Ellos como que ven algo borroso, como una neblina al fondo, como que esa realidad tridimensional que percibimos no se hubiese llegado a conformar. Por el contrario, los puntos más cercanos al origen del Big Bang están muy definidos y son muy nítidos, están muy maduros, por usar unas palabras que permitan la comprensión de todo este efecto. El equipo, desde luego, aquí se la ha jugado, porque las resoluciones a las que llega son muy trascendentales, pero ciertas filosofías, sobre todo orientales, ya nos estaban dando claves. Yo tengo un vídeo en el cual incluso hago una referencia al primer verso de los antiguos textos budistas, del Dhammapada, uno de los textos más antiguos que existen dentro de esta filosofía budista, e incluso algunos atribuyen su origen al propio Buda. Y es que en su primer verso dice: todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. De alguna manera ya ellos nos estaban dando una clave. Hablamos de un texto escrito, pues incluso algunos se han llegado a adaptar hace unos 2.300, 2.400 años. Imagínate. Impresionante. Saludamos ya a Artur Oms, que ya lo tenemos aquí en nuestros estudios. Artur, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, mira, empezando la semana y contento de estar aquí con vosotros. Artur, estábamos hablando de bueno, pues que ya parece a postularse de forma seria de que no vivimos como nos creíamos que vivíamos, sino que el universo es un holograma. Y a mí ahora os diréis, ¿en qué paras, no? A pensar, pero ¿os acordáis cuando los televisores de antes, cuando éramos chiquitines, que cada 2x3 tenían interferencias y salía aquella especie de píxeles, ahora que podemos decirle píxeles, que antes era como una interferencia, una pérdida de emisión, de cuadritos negro, blanco y en algún caso hasta un puntito azul que aparecía? Es que a lo mejor desconectaba de la señal normal y aquello captaba otra señal que hasta ahora puede ser no conocida, pero que sí algún día se pueda llegar a descodificar. Y estoy hablando del ruido blanco, esto que se llama ruido blanco. ¿Podría ser que hubiesen allí también datos ocultos? Yo más que una hologramas o diferentes, yo creo más bien en otras dimensiones. La semana pasada hablábamos de la velocidad de la luz y José Luis mencionó un experimento muy interesante, y es que la persona esta que decidió
ver si la velocidad de la luz era variable o no, cuando fue a pulsar el botón resulta que esta luz ya había llegado antes de que él incluso llegara a pulsar el botón. Esto para mí va mucho más allá de solo esta experiencia. Nos quiere decir de alguna forma que esta luz fue capaz casi que de prever el futuro. Con lo cual, esto deja un espacio bastante impresionante abierto a la ciencia, que es, y me recuerda mucho un personaje, un libro que escribió Isaac Asimov, y que basaba, todo este libro se basaba simplemente en que había una serie de ejecutores, que les llamaban así, que viajaban al pasado o al futuro en función de las necesidades para alterar la historia. Con lo cual, yo entiendo que la ciencia llegará un momento que será muy posible realizar viajes en el futuro, incluso en el pasado, para poder alterar ciertos factores o ciertas circunstancias que puedan pasar o no pasar en este sentido para prever, ¿no? Igual que hoy en día están haciendo los gobiernos muchas veces lo que llamamos nosotros aquí coloquialmente asesinatos preventivos, por ejemplo, ¿no? Ellos de alguna forma, sus agencias secretas, todos sabemos que funciona así, capturan a un individuo que puede ser perjudicial para ellos en un futuro porque va o está desarrollando una serie de tecnologías y simplemente lo eliminan, ¿no? Y un poco la cuestión sería esa. Para mí, yo creo que es muy posible que en un futuro muy cercano, y ya se han realizado diferentes estudios respecto a esto, las diferentes dimensiones o universos paralelos que puedan existir puedan llegar incluso a interactuar entre ellos. En lo que hace referencia a los hologramas, hay un texto antiguo, está escrito en lenguaje copto, en el cual hace referencia a un personaje bíblico, ¿no? Como es Jesús de Nazaret, que, según este texto, dice que era capaz de cambiar de apariencia física, y además sostiene que Jesucristo fue arrestado un martes y no un jueves, como se cree actualmente. Pero el dato es esto: ¿y si podría ser que otros seres tuviesen la capacidad de la proyección holográfica? Esto plantea otro paradigma. Si se reconoce que el universo es un holograma, puede ser que hayan seres que nos pensemos que sean orgánicos y no lo sean. Bueno, yo no creo que el universo sea un holograma, y por diversas cuestiones. La primera, porque lo que estamos viendo ahora mismo aquí en este plató es bastante real, y de hecho la prueba es que todo es bastante tangible, las micros, las circunstancias, el hecho de que yo haya llegado tarde. O sea, hay muchos hechos diarios que nos prueban que no estamos viviendo en un holograma. Yo sí que creo, más bien, que sí que podamos estar interactuando con otras dimensiones paralelas, y que evidentemente estas lleguen o puedan llegar a interferir de ciertas maneras, como decías tú, creando incluso ruido en algunos aparatos electrónicos, o incluso teniendo aquellas sensaciones de déjà vu, como pasan algunas veces en ciertas circunstancias o en ciertos ámbitos, ¿no? Con lo cual sí que me dirijo mucho más, o tiendo a ser mucho más, para mí, desde mi punto de vista, me parece es mucho más, este tipo de fenomenología va en esta dirección. José Luis, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo básicamente, lo que pasa es que Artur se nos ha perdido la primera parte del programa, y es que hay un estudio científico por parte de ni más ni menos 3 universidades y un centro de física avanzada, en el cual han intervenido, básicamente hay 6 profesores del más alto nivel en cuanto a física cuántica, incluso astronomía, y han llegado a la pavorosa conclusión o sorprendente conclusión de que el universo es holográfico, de que somos una emanación de un plano bidimensional. Este informe existe, está publicado, ya lo he comentado antes, en la Physical Review Letter, y de hecho han aunado esfuerzos por lo contundente que es la noticia y los datos que aportan. Aparte de eso,
Lo que comentaba Artur sobre el tiempo del famoso láser del japonés que llegó antes, un láser de rubidio, creo recordar que era, no estoy hablando de memoria. Bueno, el caso es que llegó antes que pulsase el botón, entre comillas, no hubo un botón, sino que hubo un sistema electrónico que detectó que llegó la señal antes de que hubiera partido de donde emanaba. Hay un experimento muy curioso que se ha reproducido, creo que unas 5 veces, y de las cuales hablé hace unos años. Veréis, es una cosa muy peculiar. La percepción que nosotros tenemos del tiempo es eso, una percepción. Se colocó a una serie de personas en un cuarto en el cual tenían que meter su brazo en una caja y ellos no veían qué había en el interior. En el interior había una pequeña aguja que presionaba sobre su brazo, presionaba sobre su brazo de tal modo que les pinchaba, sin llegarles a hacer sangrar, les pinchaba. Ellos le colocaron a cada persona, colocaron un electroencefalograma para detectar el efecto o lo que producía dentro del cerebro esos pinchazos. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Cuéntanos. Pues ocurrió algo absolutamente sorprendente. El sujeto en estudio, que recibía los pinchazos de manera aleatoria, sentía, su cerebro indicaba ya el sentimiento del pinchazo a veces hasta 2 segundos antes de que se produjese. Vaya. 2 segundos antes de que se produjese. El primer experimento se hizo en los años 50. Los encefalogramas que tenían entonces no eran como si dijéramos sensibles, pero sí ya encontraron algo. Y posteriormente fueron reproducidos por 2 equipos japoneses, con encefalogramas muy sensibles que efectivamente marcaban que los sujetos percibían su cerebro, ellos conscientemente no. Su cerebro estaba percibiendo el pinchazo entre 1 y 2 segundos antes de que se produjese. Y ellos, claro, estamos hablando de pinchazos totalmente aleatorios en el tiempo. ¿Cómo es posible? ¿Qué hay dentro de nosotros capaz de detectar un evento que se va a producir en un futuro cuando no tenemos ningún dato consciente de que vaya a producirse? El cerebro se estaba ya preparando. Es como que tuviésemos dentro de nosotros una capacidad innata de percibir los acontecimientos antes de que se produzcan. Y además nos ceñimos a las tesis del famoso físico francés Jean-Pierre Garnier Mallet, quien habla de que lo que en realidad se produce es un viaje o un desdoblamiento de la mente en el tiempo. Por usar un término, porque el tiempo en sí no existe, sino que lo que hacemos es acceder a una especie de archivo temporal, cogemos la información y la traemos al presente. Por ejemplo, y de esto ya hemos hablado, si yo le pregunto a cualquiera de los que están escuchando este programa dónde han dejado las llaves de su coche o de su casa, inmediatamente les vendrá la imagen de sus llaves en un sitio. Es como que hubieran viajado con su mente en el tiempo, viesen la información que acaban de recibir y la trajesen al presente. Quizás eso explique, pues no sé, cosas tan peculiares como porteros son capaces de prever el disparo de un delantero, que es prácticamente imposible. Y esto lo comentaba en el vídeo, es curioso ver cómo algunos porteros tenían la capacidad de tirarse hacia el balón antes de que el delantero o el que lanzaba el penalti llegase a tocar el balón, y se lanzaban en la dirección correcta y en el ángulo adecuado para parar ese balón. Yo no sé si os habéis puesto alguna vez debajo de una portería de fútbol profesional, son enormes. Para adivinar que una persona de este tipo sepa que va a tirar hacia esa dirección y ese punto adecuado, no solo hace falta intuición, hace falta otro factor. Pero eso ocurre con muchas cosas. Las famosas pelotas que devuelven algunos tenistas profesionales, que son imposibles de devolver, o cosas parecidas. Tal vez, no quiero alargar más el tema, pero bueno, esto da para bastante debate. Y tanto que sí. Y yo solo, en estos casos, recomiendo algo insólito. No sé si habéis visto alguna vez un vídeo de Bruce Lee, el fallecido Bruce Lee, en el cual está haciendo una partida de ping-pong con uno de los campeones mundiales de ping-pong de aquel momento, y él no va con raqueta, va con los munchacos. Allí, Bruce Lee, y sabemos que lo comentamos una vez, creo que un poco de pasada, tenía un conocimiento oculto en el cual llegaba a prever golpes, a prever impactos y otras tantas cosas. Y era un conocimiento que lo hacía prácticamente invencible, y que parece ser que a alguien no le gustó que pusiera a la luz ese conocimiento a través de las artes marciales, ¿verdad, José Luis y Artur? Bueno, Perdona un momento, ¿sabes cómo se llamaba el arte que practicaba Bruce Lee?
Se llamaba el Jet Kundo, que quiere decir la mano que detiene. Y de alguna manera ya te estás dando la clave de que es capaz, o que tiene una capacidad ese arte de predicción, una capacidad de predictibilidad. Artur, tú que has practicado artes marciales, ¿se puede llegar a prever el golpe del adversario? Bueno, las artes marciales se basan mucho en las técnicas de respiración. Entonces, pues, y la observación de tu adversario y sobre todo mirarlo a los ojos. Hay una cosa muy curiosa en las artes marciales, es que cuando empiezas a practicar artes marciales y tienes a tu adversario delante, lo que haces es tender a mirar pues sus manos, ¿no? Hacia dónde van sus manos o sus pies, y eso es totalmente erróneo. Tú lo que tienes que hacer es siempre mirar a los ojos de tu oponente, y hay algo en el cerebro que ya te indica si su mano izquierda sale y te intenta golpear, solo mirando a sus ojos. En cambio, si tú miras su mano o su pie, eso te va a distraer y ya pierdes toda esa visión periférica. Y de visión periférica quería hablar yo. Porque es que lo que decías tú, José Luis, ¿no? Las teorías estas que han de la Matrix esta, o del holograma, o del bidimensionalismo del universo. Yo creo que va mucho más allá. Yo creo que está todo un poco en nuestro cerebro. Y hay una persona que a mí, pues, personalmente admiro desde hace muchos años, que ya no está entre nosotros, que es Krishnamurti. Krishnamurti tenía algo muy, muy claro. Y es que la mente, realmente, para que sea funcional, tiene que estar libre, en esencia, de una cosa que él llamaba la deformante propensión. Es decir, todo aquello que damos por presupuesto, es decir, que el rojo es rojo, que el blanco es blanco, que el azul es azul, y que cuando miramos el cielo lo vemos azul, pues no, el cielo no es azul. El cielo lo vemos azul por una serie de cuestiones y de factores que se dan en la atmósfera, pero el cielo no es azul. Más allá de lo azul está la oscuridad total. Y si miramos al cielo de noche, entonces sí que vemos el color real, ¿no? Pero este azul se genera gracias a una serie de cuestiones o interacciones con el sol también. Con lo cual, muchas veces las cosas que estamos viendo son así porque en ese momento son así, pero realmente no son así. O sea, es todo como si fuera de alguna forma pudiéramos ver las cosas en doble. En unas circunstancias las vemos de una manera y en otras circunstancias las vemos de otra manera. Y eso es lo que Krishnamurti de alguna forma intentaba transmitir en sus libros. El día a día hace que por la presión, por el estrés, por el hecho de no dedicar un tiempo simplemente a observar las cosas tal como son, las vemos de una manera, pero realmente las podemos ver de otra manera, muy diferente. Con lo cual yo abogo mucho más por este tipo de circunstancias que no por el hecho de que haya un bidimensionalismo en el universo. Estamos en el año 2017 y la evolución, que se da como algo probado y de manual de libro en todos los libros, continúa siendo una teoría. O sea, tendríamos que de alguna forma y está muy bien el bidimensionalismo, porque quizá también abogue por el hecho de que haya muchas más dimensiones, y yo creo que sí, efectivamente hay muchas más dimensiones en este universo, con lo cual sí que de alguna forma sería una especie de desdoblamiento. Y quizás pues aquí estaríamos hablando de diferentes capas o diferentes realidades que sencillamente pues podríamos ver o no en función de dónde nos encontremos y cómo estemos observando ciertas cosas. Ya veo que al ritmo que vamos, dentro de poco habrá una asignatura, ya empezando desde chiquitines, de la neuroeducación, ¿no? Si lo que vemos realmente es lo que es, o son productos de conexiones de estos cientos de miles, de millones de neuronas que se conectan a través de, se hablan entre ellas, a través de la sinapsis, con esas pequeñas microdescargas eléctricas. A ver si resulta que la descarga eléctrica, un día u otro, alguien descubre que aquello representa otra cosa y vemos lo que vemos, porque no podemos ver más
de lo que deberíamos ver. Como siempre, amigos y amigas, que cada uno saque sus conclusiones de lo que aquí tratamos.